La violencia se ejerce contra las personas. Buenas tardes tengan todos ustedes que me visualicen a través de la pantalla. Nuevamente los saluda su amiga Arely Gwendolyn Siriaco Morales. Con seguimiento al programa Used to Mans, el día de hoy les presentamos un tema que surgió de varias dudas del video pasado. Respecto al feminismo, hay una práctica que realizan todos los 8 de marzo. Puesto que esto es de vital importancia y es un revuelo entre toda la sociedad, el día de hoy hablaremos de la iconoclasia. Como fue mencionado anteriormente, el día de hoy hablaremos de la iconoclasia. Este término proviene del griego que significa la destrucción de las cosas. En el ámbito del feminismo, significa la destrucción de objetos y símbolos que representan nuestra cultura, ya sea social o religiosa. El principal objetivo de esto es crear, por así decirlo, un escándalo por hacernos notar y que seamos escuchadas. Como lo mencionábamos en el video anterior, muchas veces han intentado hablar con nuestros superiores, hacer cartas, hacer firmas, con tal de que nuestra voz sea escuchada, pero lamentablemente no lo hemos podido lograr. Por eso existen estas marchas donde, para empezar, realmente no se le conocen como marchas. Realmente el término correcto es iconoclasia, dado que están basadas principalmente en eso, en destruir, en pintar, en rayar. Es un tema que provoca demasiadas controversias, ya que la primera palabra, la primera frase que siempre sale a luz es el por qué están violentando mis paredes y mis monumentos. Como se dijo al principio de este video, la violencia se ejerce contra las personas. Yo no podría ocasionarle un tipo de violencia psicológica a un monumento, a una pared. Ahora, el problema es ese, el que nos discuten los rayones en sus paredes, los rayones en sus monumentos. Pero si nos ponemos a tomar en cuenta nuestras clases de historia y recordamos un poco nuestro pasado, todo lo que hemos logrado como país, como sociedad, ha sido a base de destrucción, de guerras, no a base de pedir favor o tratarnos como sumisos y a ver si nos hacen caso. En este caso, las feministas, incluso nuestras ancestras lo hacían. Entonces, ahora nos toca a nosotros seguir luchando porque nuestros derechos sean respetados de verdad, porque realmente no están siendo respetados. Por lo menos en el primer trimestre del año 2022 aumentamos el 9.61% de feminicidios, donde en Puebla se encontraron al menos 37 feminicidios en esos 3 primeros meses. Ahora, si realizamos las cuentas y vemos las expectativas que tenemos respecto a los feminicidios que se han dado últimamente, en Puebla hemos aumentado al menos el 2.8% de feminicidios, donde se están ocasionando muchísimos feminicidios por día. No, y aún así están queriendo que nos quedemos calladas, que sigamos siendo sumisas, amigas, señoras. Por favor, no dejemos pasar las red flash, un término conocido últimamente, pero que verdaderamente tiene vital importancia en este tema. Por lo menos, si nos ponemos a ver los tipos de violencia, no solo existe la violencia física, también existe la mental, la psicológica, la violencia en el trabajo, la violencia en el hogar, la violencia a lo mejor como madre e hija también, la violencia vicaria, porque al final de cuentas, tu mujer tampoco tienes el derecho de violentar a tu hija, porque pues realmente si nosotros pedimos que nuestros derechos se respeten, creo que es importante entender que también nosotros tenemos que respetar los derechos de otras personas. Creo que realmente de ahí proviene las problemáticas de todos los aspectos, no solamente del feminicidio o del feminismo. En este término, creo que es necesario que todas las personas como sociedad comprendamos que nuestros derechos
terminan cuando comienzan los derechos de la otra persona, y es algo que realmente no estamos comprendiendo de la manera correcta, porque si lo estuviéramos entendiendo de esta forma, no habría desigualdad, no habría injusticias, porque lo he repetido y lo volveré a repetir y lo repetiré las veces que sean necesarias. Si nosotros queremos que se nos respeten, nosotros tenemos que respetar. Hay una frase que dice que las palabras enseñan, pero el ejemplo arrasa. Entonces, creo que sí es necesario enfocar esta parte en que trata como quiere ser tratado. ¿Por qué? Porque si yo trato con educación, con la parte de ver los derechos de la otra persona, sin intrometerme en su libertad de expresión, en este caso ella también o él tendría que respetar mis derechos, que serían los mismos, porque recordemos que ante nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, hombres y mujeres somos iguales, sin importar nada de lo físico ni de lo que. Tomando en cuenta las cifras del año pasado, en México se llevaron a cabo 259 feminicidios, de los cuales más del 50% han quedado impienses ni por lo que en diversas investigaciones se ha demostrado que en México las mujeres viven por mucho aproximadamente 35 años. Comprendiendo así que entonces la iconoclasia se realiza principalmente como el movimiento de levantar la voz de todas, todos y todes. En este tema estamos involucrados todos en sociedad, porque como se mencionaba en el video anterior, no es posible que están desapareciendo tantas mujeres y de un día a otro amanecen muertas lejos de su casa. Entonces, una frase muy importante que creo que tenemos que recordar es: tenemos que estar del lado de las mujeres, no de las paredes, porque nuestros monumentos, nuestras paredes, nuestros vidrios y todo lo que sea maltratado, en menos de 24 horas quedan limpios, pero a nosotros, en un segundo, se nos va la vida. Como reflexión, he encontrado un poema. La autora es Edna Hernández, perteneciente a Morelia, Michoacán, y menciona algo relevante sobre la muerte y el feminismo. Morí lejos de casa. No me preguntes cuándo, ni dónde, mucho menos cómo. Mi madre no deja de llorar, busca consuelo desesperadamente, pero quiebra en llanto cuando piensa en su niña. Seré olvidada y mis restos nunca encontrados. Me encontraré lejos de casa, lejos de poder despedirme de mi vida pasada. Gracias y no se pierdan los próximos videos donde estaremos hablando sobre los tipos de violencia, que como mencionamos hace un momento, no solo existe uno.